Doctor Pier Paolo, ¿cómo se encuentra usted? La saluda Mercedes Morocho, del programa Las Electivo. Como siempre, un gusto tenerlo acá. ¿Cómo está, estimada Mercedes Morocha? Qué gusto también verla y también un gusto escuchar a Joseph Campos, ¿no? Un reputado constitucionalista, ¿no? Que nos ha dado una visión importante y que tiene dos elementos, ¿no? Él tiene un temor fundado a que una asamblea constituyente genere un proyecto autoritario, pero por otro lado, él está de acuerdo con la necesidad de hacer cambios a la Constitución, ¿no? Entonces creo que sobre ese temor, pero sobre este acuerdo, se pueden construir consensos importantes en relación con la manera en que se hacen los cambios constitucionales, ¿no? Y la manera es la democracia, ¿no? No hay mucho tampoco que inventar, ¿no? Y por eso me parece que temores a que una asamblea constituyente genere un proceso autoritario, se mitigan, ese riesgo se mitiga si es que se permite que la asamblea constituyente represente pluralidad, represente a gente que piensa como Joseph Campos, que piensa como tú, Mercedes, a la gente, y a la gente piensa como nuestros televidentes, ¿no? Entonces, una clave. Y lamentablemente uno los tienen que cambiarse porque la Constitución, el problema es que su estructura central tiene un defecto de diseño. Esto es la forma en que organiza los poderes del Estado. Me imagino que tus televidentes de las regiones siempre se estarán quejando de que hay un problema de representación, de que los congresistas no se presentan. Y parte de eso tiene que ver con cómo se ha estructurado el Congreso. Por eso es que no es lo más evidente pedirle a que sea un Congreso como el anterior o como el anterior o como el anterior, el que haga todas las reformas, porque esas reformas parche que se han venido haciendo no han corregido la esencia del problema, que es una falta de representación que nos permita tener un pacto social. Porque una constitución es eso, es el instrumento jurídico político que confirma el pacto social que se da en la realidad, que se da en la sociedad. Y esto significa tener reglas de juego que en este momento no funcionan. Por eso es que tenemos 4 presidentes en 5 años. Por eso es que estamos siempre con ese temor, vacancia o disolución. No, Mercedes, no podemos estar cada vez que se gana por poco margen, y es normal que se gane por poco margen en una sociedad polarizada como la nuestra, estar siempre en encontrones. Necesitamos unas reglas, fluido el juego político, como un juego de golpes contra golpes, sino un juego de Doctor operación, de Marzo, coordinación, de debate, que requiere nuevas reglas. ¿qué es lo que se debería cambiar o reformar en la Constitución sin llegar a una asamblea constituyente o es necesario para usted que se realice una asamblea constituyente? Es necesario que se realice una asamblea constituyente, porque solamente así tendremos una representación plural que permita discutir la Constitución, o sea, a un congreso como este, como el anterior, pero también como el que estuvo antes, como el que estuvo décadas, ¿no? Está pensando en su juego político del día a día. Están pensando en las elecciones municipales y regionales. Están pensando en los presupuestos públicos para las regiones. Entonces, un congresista están pensando en las demandas de sus electores y en las demandas de sus bancadas. Entonces, la cabeza del congresista ahora no está pensando en una constitución que es una especie de mapa de un engranaje, que es un plano de un engranaje donde están los distintos poderes del Estado, están las empresas, están los ciudadanos y están los pueblos que habitan un país. Entonces necesitamos un grupo de personas, hombres y mujeres,
representativos de las diversas regiones del Perú, que estén con la mente enfocada en el diseño constitucional, o sea, en qué estado queremos, que piensen en todo el siglo, Mercedes, todo el siglo XXI, que no piensen en las elecciones del año siguiente, sino que piensen en el 2090, en el 2080, en el 2050, qué tipo de estado necesitamos para este siglo XXI. Y eso, ¿qué significa? Que estas personas tienen que tener una única misión: darle al Perú un conjunto de reglas que le den orden, que le permitan planificar a largo plazo, que le permitan resolver problemas entre poderes, relaciones entre empresas, entre pueblos indígenas, entre ciudadanos, entre estados, todo, relaciones entre municipales, nacionales, cómo garantizar derechos. Tenemos Carta de Derechos, ya lo hizo Joseph Campos. Tenemos un tribunal constitucional interpretado los derechos, pero esto le sirve a los abogados que van pues a defender a sus clientes, pero el ciudadano no tiene por qué estar yendo con un abogado en un proceso de amparo para el Tribunal Constitucional para que lea los medicamentos. Tengo cáncer, no me das, voy en amparo, me lo da el Tribunal. Perfecto, bravo por ti, pero Mercedes, no todos los ciudadanos van a estar con su abogado detrás de la Constitución. Necesitamos garantías de aplicación inmediata para derechos fundamentales como el de la salud, ¿no? Entonces, todas estas cosas requieren concentración. Y esto, la forma más lógica es la de una convención constituyente, una asamblea constituyente, que les dé a los ciudadanos un grupo de personas elegidas por ellos, pero entradas en este objetivo. Doctor Marzo, en el supuesto caso que se apruebe la Asamblea Constituyente, bueno, estemos en ese escenario, ¿cuánto tiempo usted cree que esta Asamblea Constituyente se demoraría en elaborar, en consensuar una constitución política? Es decir, ¿cuánto demoraría en ser analizada por esta Asamblea Constituyente? La experiencia comparada nos dice que esto funciona entre 9 meses y un año, ¿no? La Asamblea Constituyente de 1978 produjo la Constitución de 1979. En Chile se le ha dado una convención constituyente estos tiempos. El Congreso Constituyente del 93 produjo la Constitución del 93, que regir el 94. Entonces, ese es más o menos los precedentes que tenemos. Y ojo, por ejemplo, lo que dice Chile, ¿no? Si es que no lo terminan y si es que no hay acuerdo, simplemente no hay cambio constitucional. Porque esos temores que están ahí, que yo creo que son comprensibles, de que se quiere usar la Asamblea Constituyente para el proyecto autoritario, se cortan cuando tú le dices que para aprobar la nueva Constitución se requiere, por ejemplo, 2/3 de los votos, como ocurrió con el Congreso, la Asamblea Constituyente del 78 en Perú, o como está ocurriendo con la Convención Constituyente de Chile ahorita. Entonces, una fórmula así, 3/5, 2/3, se puede mitigar ese riesgo de una constitución solamente para un sector. El problema de la Constitución del 93 es que solamente se trabaja un solo grupo de pensamiento, un solo sector del pensamiento, cuando el Perú es más grande que un solo sector. Entonces requeremos una constitución con dos acuerdos mayores, ¿no? Si no es posible llegar a consensos, al menos a acuerdos muy mayoritarios. Y mira, Mercedes, actualmente la actual constitución tiene 46 reformas, así que son reformas parches porque, o sea, son necesarias. Incluso los que se oponen a la Asamblea Constituyente, como mi amigo Joseph Campos, reconoce que es necesaria una reforma constitucional. Saben que eso ya ha venido ocurriendo, solamente que parchándola, artículo por artículo, capítulo por capítulo, y ahora ya tenemos como 46, pero no han generado
una estructura integral, un paquete completo que le dé orden a nuestro sistema. Por eso necesitamos una reflexión mayor, de profundidad, de gente que se dedique exclusivamente a eso y que de las distintas vertientes políticas que hay y de las distintas realidades geográficas que tenemos. Doctor Marzo, un placer haberlo tenido aquí en el programa. Interesante el análisis porque hemos visto a Joseph Campos que nos dice que no va a la Asamblea Constituyente porque, bueno, no va, simplemente, y el televidente es el que toma la decisión, y usted que nos dice que sí va porque ya es una reforma, ya es necesario el cambio, y ese análisis, este debate entre juristas importantes como usted, abogado constitucionalista de renombre, y el doctor Joseph Campos también, sirven para que este programa sea un programa de didáctico, de análisis, porque no tan solo nos ven los abogados, nos ven el público a nivel nacional e internacional, y sepan cuál es el debate y el saber, ¿no? Y quién va a ganar, pues porque hoy en día está en el tema de la recolección. ¿Cuántas firmas, doctor? Ya sería la del estribo la pregunta. ¿Cuántas firmas se necesita que recolecte Perú Libre para que vaya el tema de la Asamblea Constituyente? ¿Y cuántas firmas necesitaría el otro caso, Lucas Gersi, para que no vaya a la Asamblea Constituyente? Las mil será el 0.3% del padrón electoral, porque ocurre que ambos lo que quieren es reformar el artículo 206 de la Constitución. Unos quieren que la reforma diga esta Constitución no se cambia por Asamblea Constituyente, no se cambia, es decir, que ponga una cláusula pétrea, una cláusula de piedra que impida el cambio, salvo por los mecanismos que ya están fijados ahorita, que son la reforma producida por el propio Congreso o por un texto completo. Es una reforma total de la Constitución que está permitida también por el artículo 31, pero este conjunto de reformas se somete a votación por el mismo Congreso actual y o va a referéndum o va a dos legislaturas. Y la propuesta diga, además de este procedimiento, que es el mismo Congreso lo hace en dos legislaturas o lo hace en una legislatura más un referéndum, incorporemos un tercer procedimiento, que la convocatoria de una asamblea constituyente que requeriría un referéndum de entrada y un referéndum de salida, ¿no? O al menos dos legislaturas de entrada y al final de todas maneras un referéndum de salida. Entonces, esas son las dos figuras que se proponen. Una para decir cómo está, y otra para decir que se incorpore un mecanismo. Pero ambas figuras implican modificar el actual artículo 206 de la Constitución. Doctor, muchísimas gracias por haberlo tenido en el programa. Muy ilustrativo el tema, y ya tenemos ambas posiciones, ¿no? Una posición que dice no va el tema de la Asamblea Constituyente y una que sí va a la Asamblea Constituyente, y la decisión la toman nuestros televidentes. Muchas gracias. Muy buenas noches. Un lujo haberlo tenido. Buenas noches, Mercedes. Buenas noches también a todo tu equipo de producción tan atento. Gracias, doctor.